Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mi iluminación de la conciencia. Fue en ese momento en el que estaba completamente destruido como ser humano, cuando Dios entró en mi vida durante toda la noche, durante unas 8 o 9 horas. El Señor me mantuvo en estado místico. Fui llevado a través de una iluminación de mi conciencia, seguida por una extraordinaria infusión de sus enseñanzas, fragmentos que incluiré al relatar lo que sucedió durante la iluminación. Aunque usaré a menudo la expresión "el Señor me mostró" para describir la iluminación, en realidad, solo después de que ésta terminara, entendí que su fuente era el Señor, ya que por entonces aún no sabía quién era el Señor. Mientras aún mantenía el control de la realidad, consciente de estar presente en la cueva, entré en un estado misterioso e infinito, sin conciencia del tiempo ni del espacio. En este reino de vívida conciencia pasó ante mis ojos toda mi vida de pecado. De repente me vi a mí mismo a los 3 años montado en un triciclo alrededor de la vieja terraza de la casa de mi infancia en Colombia. Palo en mano, golpeaba las plantas decorativas y dañaba las flores en las macetas. Por detrás podía oír la voz de alguien, tal vez una criada diciéndome que parara. Creo que me estoy volviendo loco, pensé. A mis 47 años estoy reviviendo un momento de cuando tenía 3 años. Petrificado, reconsideré. Durante las 3 horas previas a su muerte, mi mamá habló de toda su vida. Por eso debo estar muriendo, como mi madre. Entonces pensé, no, tal vez estoy alucinando porque me han estado mordiendo insectos venenosos durante 15 días. Algo en el fondo me decía lo contrario. Pero la respuesta era demasiado misteriosa, demasiado grande. Ninguna de mis racionalizaciones podía explicar esa experiencia que estaba viviendo, así que dejé de intentar entenderla. Mi mente estaba lejos de pensar que la iluminación venía de Dios. Mientras presenciaba momentos de mi infancia, veía paso a paso cómo me iba apegando cada vez más al mundo exterior, abandonando mi relación con el Espíritu Santo, que había impregnado toda mi existencia. Yo veía cuán profundamente se desarrollaban en mi vida mis apegos, tanto las posesiones materiales como las personas. La cultura en la que nací también me expuso a una impureza sexual desenfrenada, y pronto comencé a entender una intensa actividad sexual conmigo mismo. Perdí el sentido de la alegría, la seguridad y el amor, y gradualmente me convertí en una persona que dependía constantemente del afecto humano, con un apetito orientado hacia los sentidos y los instintos. Mientras yo percibía cómo se desvanecía mi felicidad, veía cómo mi lengua se convertía en una arma. Ya en primaria cometí una terrible ofensa contra un compañero de clase al que estaban molestando otros compañeros. El peor apodo que recibió fue el que yo le puse, Gallo. Llevó este apodo toda su vida y tuvo que soportar la humillación y la persecución de casi todo el mundo, causándole gran angustia. Este niño creció sufriendo aislamiento y extrema soledad, lo que purificó su alma de gran manera. Su purificación a través del sufrimiento causó un enorme daño a las almas de todos los que contribuyen a su santidad, incluido yo mismo. Esto puede sonar confuso, pero es exactamente como vi que sucedió. Se podría argumentar que yo, un niño de colegio, era demasiado pequeño para pensar mejor y aún no tenía una conciencia plenamente formada. Por el contrario, esto no sería del todo cierto, porque el Señor compartió conmigo más tarde que la sabiduría resuena en el alma en el momento del nacimiento. Cuando el alma se independiza perfectamente del útero de la madre, esto nos impide fingir ignorancia para justificar la realización de tal acto. El alma siente el dolor del pecado en el momento en que se comete, o incluso al consentirlo en la mente. Por tanto,
no tenía excusa. Mientras veía mi vida a los 11, 12, 13, 14 años, empecé a experimentar un dolor espiritual insoportable. Por primera vez estaba sintiendo la agonía del pecado. Este sufrimiento penetró tan profundamente en mi corazón que nunca sería capaz de describirlo. Y tan solo me estaba acercando a la adolescencia. A mis 47 años, en una cueva, yo no creía en el pecado. De repente, sentí todo el dolor del mal que había cometido, ya en mis primeros años de adolescencia. Cuanto más mayor iba haciéndome en la experiencia, más devastadora era esta agonía, ya que había pasado los últimos 33 años de mi vida inmerso en el pecado mortal. No solo fui testigo de mis pecados, sino de todas las consecuencias de cada uno de ellos. Para explicar esta realidad compartiré una escena particular que luego afronté ante el Señor. Me mostraron un grupo de personas haciendo cola frente a un cajero de banco, un día temprano por la mañana. Por alguna razón, el cajero funcionaba muy lento. Una de las personas en la fila se inquietó y comenzó a quejarse, maldiciendo al banco, a sus empleados y luego al gobierno. Otras personas en la fila se agitaron y comenzaron a refunfuñar también. Así que cuando finalmente se encontraron con el cajero cara a cara, también lo insultaron. En consecuencia, el cajero perdió los estribos y se comportó mal durante el resto del día. La cadena de acontecimientos que se desarrolló en el banco se extendió a otras partes de la ciudad, causando un aumento de la hostilidad y la violencia. Y luego, al otro lado del mar, a través del teléfono, generando un radio increíblemente largo de acciones malignas. Al final del día, se cometieron actos de extrema violencia como consecuencia de la reacción de una persona ante un cajero que no iba lo suficientemente rápido. Sí, fui yo el que inició el fuego del pecado. También fui el responsable de la propagación. Ver todas mis transgresiones pasar de una alma a otra, como una terrible plaga, fue más devastador. Vi cómo la relación entre yo mismo, una criatura, y mi Dios, el Creador, se rompió en el momento en el que creí que tenía el control de mi propia vida. A los 14 años estaba encerrado en semejante vanidad, pretensión y orgullo, que abandoné el sacramento de la reconciliación, porque pensé que era ridículo confesarle con otro ser humano. Empecé a burlarme de la iglesia y a llevar a otros a hacer lo mismo. Me veía a mí mismo exponiendo los argumentos más absurdos para demostrar lo innecesario que era formar parte de la iglesia. Yo despreciaba a todos los cristianos, pero en especial a los católicos. Mira a esos sacerdotes, son un desastre. No voy a decirles nada. Además, ¿quién necesita un intermediario? ¿Infierno? Menuda chorrada. No es posible. Dios no nos crearía para ir al infierno. Nunca nos haría eso. Vi todas las almas a las que debía servir y evangelizar si me hubiera quedado en la iglesia. Durante los siguientes 33 años las abandonaría a todas. Había recibido la gran bendición junto con la gran responsabilidad de ser educado como católico y no hice nada con estas gracias. Dios también destacó un momento particular en 1966, cuando tenía 15 años. Me vi a mí mismo en la cocina de una casa en Bogotá en compañía de una criada de mi edad. Tenía una actitud machista heredada de mis antepasados y se manifestaba a través de mis acciones crueles, arrogantes y abusivas hacia aquellos sobre los que tenía autoridad. Le hablé con dureza mientras sostenía en mi mano un objeto que se suponía que ella había limpiado. Ella miraba al suelo, con la cara llena de miseria. No protestó ni mostró un solo gesto de resistencia o disgusto.
Mi alma se desgarró cuando vi esto. Vi cómo ella se encontraba en uno de los estados más delicados de su vida espiritual y emocional, y mis acciones la llevaron a un dolor profundo. Se la habían llevado del campo donde había nacido. Fue separada de sus padres y trasladada a la gran ciudad, donde fue puesta al servicio de extraños que no sentían ningún amor o caridad hacia ella, causándole mayor sufrimiento y desesperación. Pude ver lo espiritualmente discapacitado que me encontraba a los 16 años debido a las extensas raíces que había propagado en el mundo. Como consecuencia, mi existencia era absolutamente monótona y llena de ansiedades y deseos naturales. Con infinita tristeza fui testigo de cómo mis acciones pecaminosas causaron mi separación de la gracia que me fue concedida al nacer. Luego, a los 17 años, entré en el territorio de los irremediablemente perdidos, descendiendo a una caverna de impureza en la consumación de mi primer acto sexual con Donna. El Señor me reveló más tarde que a través de la fornicación perdí la gracia de mi bautismo y volví a caer en el pecado original, como si nunca hubiera sido bautizado. No solo encontré en las consecuencias de mi propio y grave pecado, sino que recibí las iniquidades de mis antepasados que también se habían dedicado a la fornicación. En lugar de reservar la virginidad y la castidad para el matrimonio sacramental, con su abundancia de gracias cristianas, mis antepasados y mi cultura habían elegido el camino del placer carnal antes del matrimonio. Y ahora también yo. Así que me quedé sin brújula espiritual y continué multiplicando estos pecados, esta horrible maldición para las generaciones futuras. Desde ese primer acto con Donna, mi vida entera comenzó a depender de la carne y cada vez menos del espíritu. Vi cómo mis ojos cambiaron y tuvieron hambre de penetrar en el más profundo abismo de la sexualidad. Como esponjas, buscaban absorber cada detalle a lo largo del camino. Como resultado, perdí innumerables gracias y el tesoro de la paz. Si tan solo nuestro Señor te permitiera a ti, que estás leyendo, observar por un instante lo que yo presencié sobre lo que supuso la llegada de Donna en mi vida y viceversa, ver esto sería una intensa advertencia de la seriedad de la batalla que se está librando por nuestras almas. Con horror, mi apetito carnal seguía creciendo, trayendo serias consecuencias tanto a mi vida como a la de los que me rodeaban. Me convencí de que el sexo era como el respirar, pero el Señor me explicaría más tarde que la sexualidad no es una necesidad, sino una función. Un humano puede sobrevivir sin vida sexual. Quizás no pueda procrear, pero con toda seguridad ni morirá ni se atrofiará físicamente, emocional o espiritualmente. La impureza sexual es una de las rutas más rápidas para separarnos años luz de su presencia. Un camino que nos compromete gravemente con los reinos diabólicos. Cada acto sexual pecaminoso es una metamorfosis interna, vaciando gradualmente al ser humano de su existencia espiritual. Esto puede llevar al alma a una muerte prematura, a ser un cadáver andante, llevado por el maligno a una eterna sepultura. Esa primera relación fue el comienzo de una larga secuencia de eventos infernales en mi vida. A través de Donna se me inyectaron dos venenos diferentes. Uno, el de las drogas alucinógenas, y el otro, el de la promiscuidad.
cuyas llamas venenosas fueron avivadas por mi herencia intergeneracional y mi historial de actividad sexual conmigo mismo. La unión con Donna encendió un fuego que no se extinguiría en décadas. El diablo me preparó bien para la llegada de mi segundo romance con otra americana que vino de visita, llamada Cindy. Después de establecer una fuente de corrupción dentro de nosotros dos, Satanás nos usó como sus herramientas para atrapar a aquellos con los que entramos en contacto. Cindy y yo causamos la destrucción de muchas almas. A través de nosotros, estas fueron iniciadas en el consumo de drogas como el LSD, en una vida sexual espontánea y casual. Ver todo esto fue muy doloroso. Cindy misma murió de una sobredosis de heroína en su casa en San Francisco. El Señor me explicó más tarde que el maligno conoce los dones y talentos que Dios nos ha dado y quiere arrebatar estas capacidades para su territorio desde el principio de nuestras vidas. De lo contrario, se convertirían en armas en su contra. El diablo me dio talentos inmundos para atraer al sexo opuesto. Fui cautivado con facilidad por invitaciones de mujeres a la pasión carnal. Sin esfuerzo, podía seducir a otros y podía ser seducido aún más fácilmente. Incluso vi cómo adoptaba las formas y los gestos de los demonios que trabajaban a través de mí. Donna, Cindy y yo, sin embargo, no éramos simples marionetas de Satanás. Éramos plenamente conscientes de actuar en contra de la ley moral de Dios. Después de comprobar la verdad de mi contacto con Donna y Cindy, fui testigo de que el maligno se sirvió de mí durante muchos años más, aprovechando mi vitalidad y mis inclinaciones artísticas. Desde muy joven tuve afinidad con las artes y cada talento que poseía era utilizado por el mal para aumentar la influencia venenosa de mis acciones. Para mí fue terriblemente difícil aprender en esta revelación de mi conciencia que la clave del cielo no era el poder o la comodidad o la sensualidad, sino la renuncia. El mundo que yo había creado para mí estaba orientado a evitar el dolor y a obtener placer a cualquier precio. Mi versión de la realidad hacía que fuera imposible a medida que pasaban los días. Concebir que el camino de la purificación hacia la unión absoluta con Dios estaba pavimentado de sufrimiento, dolor y tribulación. Además, perseguía la felicidad en este mundo, una tarea imposible, porque no puede haber nunca una plena realización de lo eterno en lo que no es permanente. Es como querer construir una casa en el océano. Durante esta iluminación de la conciencia noté por lo menos unas 1000 veces la forma en que mis ojos se fijaban en cruces en muchos lugares. Con cada mirada a un crucifijo, una llamada ardiente se agitaba en lo profundo de mi ser, pero no llegaba nunca a mi corazón, porque estaba inmunizado a los movimientos del Espíritu Santo. Cuantos más pecados cometía, más atormentado me sentía y más desesperado salía en busca de la felicidad perdida. En medio de mi angustia, terminé haciendo ciertas cosas que una parte de mí detestaba. Dios también me permitió ver cómo en medio de mi actividad más intensa en términos de pecado, cuando pensaba que estaba disfrutando del mayor placer físico, mi alma sangraba ríos de dolor interno que consumía todo mi ser. Mis ojos parecían ventanas de tristeza, cubiertos de maquillaje de carnaval, incapaces de engañar a nadie. También vi los ojos de aquellos que habían pecado conmigo. Ellos también sufrían una angustia interior, a excepción de los que parecían consumidos por la oscuridad. En medio de todo este dolor, el Señor me mostró más tarde que Él estaba allí
en cada acción, no importa cuán oscura fuera, para aliviar el peso del pecado de nuestras almas atormentadas, que reconocían que algo iba radicalmente mal. No hay manera de describir la tortura espiritual que pasé en este despertar de mi conciencia. No estoy seguro de cómo sobreviví. Sé que si alguien en un estado de pecado mortal continuado sufriera lo que yo experimenté, lo más probable es que muriera. Mi juicio personal. A lo largo de este repaso de mi vida de pecado, era consciente misteriosamente de que aún me encontraba presente en la cueva. Todavía tenía control de la realidad en la que me hallaba, pero ese control se desvaneció repentinamente. De repente fui llevado a otra dimensión. No sé si me desmayé, me morí o si me quedé dormido. Me encontré inmerso en la frescura de un campo muy afable, boca abajo, en una hermosa hierba que cubría la meseta de lo que parecía ser una alta montaña, pero una como no hay en la tierra. Yo estaba en medio del más increíble e inmenso silencio, lo que llamaré el silencio perfecto. También podía ver mi cuerpo en esa cueva, en otra dimensión. Mi primer pensamiento fue: acabo de morir. Y sin embargo, nunca me había sentido tan vivo. Todo mi ser estaba ingrávido, libre de toda ansiedad o dolor e impregnado de puro sentido de alegría. Ante mí, a lo lejos, vi otra montaña, aún más alta, separada de aquella en la que me encontraba. A través de una lejana niebla que rodeaba la cima de la montaña, comenzó a aparecer lentamente una ciudad espectacularmente hermosa. Yo estaba en un perfecto estado de conocimiento, entendiendo todo lo que veía. Cuando empecé a explorar esa ciudad, podía verla por dentro y por fuera, aunque estaba muy lejos. Sabía perfectamente que mi alma debía estar terminando allí, pero no lo logró. Entonces escuché la voz del Señor que me hablaba. Sabía que era Dios. Su voz sonaba tan majestuosa, tan inmensa, que parecía venir de todas partes del universo y al mismo tiempo de mi interior. Ni siquiera todo lo bello del mundo bastaría para empezar a describirla. Estaba experimentando la más magnífica, amorosa y misericordiosa y compasiva voz, pero en mi orgullo me sentía tan avergonzado de ser quien era en presencia de esta asombrosamente magnánimo Dios, que no fui capaz de aceptar su misericordia. Quería hundirme en mi vergüenza, pero el Señor seguía sosteniéndome. Él intentaba salvarme de mí mismo. Cuanta más vergüenza experimentaba yo, más misericordia y amor me mostraba Él en su sinfónico ir y venir por mi salvación. El amor incondicional y la exorbitante misericordia en la voz del Señor me quemaba. No quería oírlo, así que lo rechacé. A la gente le cuesta pensar que los seres humanos podamos rechazar a Dios, quien solo quiere salvarnos, pero podemos. Esto sucede si morimos y nos presentamos ante el Señor sin amor. Cuando rechacé la voz del Señor, al instante, Él dejó de hablarme. Caí en una soledad indescriptible. El silencio ya no era perfecto, sino que se convirtió en la ausencia total del amor. Yo sabía que si esa voz no me volvía a hablar, acabaría destruido, porque esa voz era mi vida. Entonces todo se desvaneció. La hierba, las montañas, la ciudad de luz,
Pasé a estar suspendido encima de un abismo aterrador sobre lo que parecía ser un océano de tinieblas. Empecé a hundirme en él, y mientras descendía, noté que era niebla en absoluto. Cada partícula era un alma condenada, una persona demonizada. Cada figura horripilante aún poseía rastros de ser humano. Podía ver lo que parecía un brazo, la parte de un rostro, pero cada ser estaba totalmente deformado por el pecado, y yo, perfectamente consciente de exactamente qué tipo de pecado había infligido, qué tipo de deformidad. Yo mismo también conocía y sentía el origen de cada una de mis aterradoras deformaciones. Al mirar más profundamente este espantoso abismo en las entrañas de la tierra, vi que se complicaba cada vez más porque había infinitos niveles de condenación. Todas las almas humanas condenadas estaban conectadas a jerarquías demoníacas muy inferiores. Esas jerarquías estaban formadas por ángeles caídos. Cada jerarquía gobernaba un territorio de pecado diferente. Y pude ver cómo las almas estaban eternamente esclavizadas a las jerarquías de sus demonios que correspondían sus pecados. Era como si las almas estuvieran conectadas a ellos y yo también estaba conectado a ellos. Mis pecados estaban perfectamente conectados a millones de espíritus malignos en diferentes dimensiones del abismo. De repente vi los horribles rostros de los demonios con los que forniqué y cometí adulterio. Vi los malvados y retorcidos rostros de mi violencia, mi deshonestidad, mi avaricia, mi gula. La mayoría de la gente que vive en pecado mortal como yo argumenta que Dios es muy misericordioso y que por lo tanto no hay infierno. Bueno, me equivoqué. Hay infierno, rodeado de criaturas abominables, más allá de mi imaginación más salvaje. Experimenté el dolor más insoportable de toda mi existencia humana. Sentí como si me robaran el alma, la violaron y la pisotearon. Lo peor fue reconocer que yo había causado esto voluntariamente. Aunque la palabra violación pueda sonar exagerada, realmente sentí una violación de los recovecos interiores de mi alma. Podía ver los diferentes ángulos en los que el mal trabajaba en mí y cómo había invadido los espacios de mi vida, borrando gradualmente todos los detalles de la presencia de Dios en mí. Este fue mi momento ante el tribunal del juicio, el tribunal sagrado de Dios. La presencia espiritual del pecado ante el santo tribunal es el mayor dolor que un alma puede sufrir. Es indescriptible y no tiene comparación. Yo me encontraba en un territorio de maldad tan grande que perdí toda esperanza de ver de nuevo la luz. En el santo tribunal de Dios experimenté mi propio juicio personal y mi sentencia fue la condenación eterna. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.